hay que reconocer que a veces la motivación viene de afuera, ¿no? Hay grandes motivadores en nuestra vida, puede ser nuestra familia, nuestros hijos, no sé, cada uno tendrá un personaje, un profesor, a veces te motiva, pero gran parte del tiempo necesitamos trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces somos más negativos que positivos. Bueno, de todo eso vamos a hablar también un poquito de cómo a veces acostumbramos al cerebro a funcionar de una manera, no a veces, en realidad somos eso, somos animales de costumbre, así que cada cerebro de los aquí presentes y los de todas las personas tiene una modalidad de funcionamiento, ¿sí? Que el cerebro, por ahorro de energía, va repitiendo, ¿no? A manera de ahorrar energía, todos los cerebros repetimos un modo de funcionar. Así que cuando ustedes observen un poquito cómo piensan, se van a dar cuenta que siempre estamos más o menos teniendo los mismos diálogos, ¿sí? Cada uno de nosotros dialoga con nosotros mismos y tenemos un lenguaje que se va repitiendo, un modo de interpretar las situaciones o los hechos que nos pasan, y uno a veces nos cansamos, ¿no? De siempre la misma cantaleta, como se dice, ¿no? Que se repite. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para empezar a generar cambios en ese diálogo interno que tenemos con nosotros? También es algo que vamos a ver, porque el cerebro es plástico, es flexible, ¿sí? Y se puede generar cambios, así que vamos a también charlar un poquito. No es fácil, lleva tiempo y un poquito de voluntad y muchas ganas de hacerlo, así que eso ayuda. Bien, como les decía, ahora sí puedes ir adelantando. Vamos a comenzar entonces. Toda esta parte es la presentación de Fede. Les puedo contar un poquito. Fede fue mi alumno y en el ingreso, y venía de fracasar en la carrera de Ingeniería en Sistemas porque no tenía método de estudio básicamente, y entonces hace una semana atrás me escribió y me dijo: gracias, profe, porque me acabo de sacar un primer 10 en matemática y no quería dejar de agradecerle, porque gran parte de lo que yo aprendí en estrategias de aprendizaje me sirvieron para poder prepararme para esta materia y me sacó mi primer 10 en matemática. Entonces, bueno, ahí fue donde yo digo: este chico tiene que venir a mi taller y contarlo su experiencia, porque básicamente lo que funcionó con Fede no funciona con todos, ¿sí? A veces hay un momento en la vida, en la historia de cada uno de nosotros, que escuchamos esto que vamos a escuchar ahora y hacemos un clic y decimos: wow, esto me sirve. Y a veces estamos en otro momento de nuestra historia personal y esto entra por un oído y sale por el otro, como tantas otras cosas, ¿sí? Y no es para criticar, sino que esto sucede así. Bueno, a Fede le pasó que escuchó lo que tenía que escuchar en el momento justo y generó el cambio. Y bueno, el cambio fue muy positivo, le está yendo muy bien en la carrera y está súper agradecido. Así que él también preparó esa presentación, él recomienda lo que a él le parece que le fue útil en todo este cambio que hizo. Y bueno, y yo voy a hablar más de la parte del cerebro, ¿sí? Así que bueno, un poquito les conté lo de Fede para que entiendan de qué se trataba. Bien, ven esa imagen ahí y es una persona mirando, ¿no? Un cerebro, como con forma de árbol, ¿no? Y de lo que vamos a hablar ahora, básicamente se trata de un término que escuché, no sé dónde, pero me pareció súper interesante, que es cómo hackear el cerebro, ¿sí? Cómo introducirnos, cómo filtrarnos y poder hackear nuestro cerebro. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de hackear el cerebro. ¿Se imaginan qué significa esto? ¿A qué creen que hace referencia esto de hackearnos a nosotros mismos? Acceder a todo lo que tenemos en nuestro cerebro. Sí, poder mirar, ¿no? Desde otro lugar y ya no estar tan metidos, tan adentro, tan involucrados, sino poder mirar un poquito desde afuera y decir: a ver cómo está funcionando y qué cosas me suman y qué cosas no, de cómo yo vengo viviendo, cómo vengo procesando, cómo vengo aprendiendo, cómo vengo subiendo y bajando con las emociones, como decíamos hace un ratito, ¿sí? Entonces, el término hackear tiene esa función de proponerles hoy que ustedes salgan de esta charla con una idea clara, que es que nosotros podemos generar cambios en nosotros siempre y cuando podamos visualizarnos, ¿sí? Y de manera hasta crítica empecemos a mirarnos a nosotros mismos y empecemos
a querer hackear y cambiar esto que no nos suma o que nos perjudica a la hora de estudiar. Siempre estamos hablando, ¿no? En lo que tenga que ver con el aprendizaje de contenidos o con venir a rendir un examen, porque a veces estudiamos, pero después no venimos, porque algo pasa que tomamos la decisión de no venir. Entonces, bueno, ¿cómo podemos acceder a toda esa información? Básicamente, no hay nada de otro mundo, sino que empezamos a mirarnos, ¿sí? A nosotros mismos, empezamos a tomar ese cerebro como algo externo y empezamos a mirarlo como si nosotros tuviéramos, yo me llamo Silvina, una Silvina acá arriba, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene un otro yo, ¿sí? Acá arriba mirándose, pero acá cuidado, ¿sí? Porque no quiero que entren en un estado de crisis, ¿no? Que les dé un brote psicótico, que se disocien, que no quiero que pase nada de eso, sino que, ¿qué función tendría esta otra Silvina mirándome? Nada más observar y, siendo bastante benevolentes, ¿no? Bastante considerados con ustedes mismos, no criticarse por criticar, sino, bueno, ver de todo el proceso, de todo lo que estoy haciendo, y esta charla de hoy les va a servir como para saber dónde mirar. ¿Qué cosas voy a sostener y qué cosas podría empezar a cambiar? ¿Sí? Ustedes verán después contando qué cosas son las que se les repiten. Les cuento una retonta, por ejemplo. Planifico, armo todo un mapa, ¿no? Un calendario de estudio. Está todo perfecto, lo pegué en mi habitación, lo tengo ahí prolijo, pero no puedo cumplir nada de lo que escribí, ¿no? A muchos les pasa, que ordenan, ¿no? Ponen todo el orden en el calendario, pero sin embargo después a la hora de hacer, no lo pueden hacer. Otra vez, tengo que limpiar toda la casa antes, porque si no, no me puedo sentar a estudiar. ¿Sí? Veo por ahí algunas cabezas que, ¿no? Si no está todo en orden, no logro sentarme a estudiar. Y digo, cuando termino, me voy a sentar, ¿y qué pasa? Terminé y hay algo que todavía no planché. Entonces voy y busco eso. Entonces, ¿qué está pasando ahí en realidad? ¿Estás evitando hacer algo? Estamos evitando, estamos buscando una excusa, ¿sí? Hay un modo de funcionar que me viene bárbaro para no hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Estoy procrastinando, exactamente. Escucharon ese término seguramente en el bolsillo de ingresos, significa postergar algo importante por algo más placentero, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos en este cerebro, la parte de acá, de adelante se llama corteza prefrontal, es la encargada de autorregularnos, es la encargada de regular, por ejemplo, esto de la procrastinación, que básicamente lo que hace la corteza prefrontal es generarnos pensamientos que inhiban esas acciones que queremos llevar a cabo, que tienen que ver más con no hacer nada, por ejemplo, o ir a tomar un tereré o algo más placentero como ir a hablar con un amigo, y genera pensamientos que inhiben, ¿no? Y me van permitiendo autorregularme. ¿Saben cuándo termina de desarrollarse la corteza prefrontal? ¿A qué edad? Como cerca de los 30. ¿Sí? Así que acá creo que contados, Luis y yo somos los únicos que tenemos la corteza prefrontal ya madura, funcionando correctamente. Por eso a ustedes les cuesta un poquito más, ¿sí? Lo que no significa que tenemos que decir, diga. Si me equivoco, es como la toma de decisiones. Claro. Es poder postergar algo para hacer otra cosa, ¿sí? En la toma de decisiones, la corteza prefrontal ocupa un rol muy importante y muchas veces, si no está bien desarrollada o bien entrenada, gana lo más placentero, o lo más fácil, ¿no? O lo que estoy acostumbrada a hacer. Entonces, estoy en ese bucle de poder hacer todos los días lo mismo, total, vengo bien, ¿no? Después ni hablar de las excusas que encontramos todos para justificar por qué no hicimos lo que teníamos que hacer, porque el cerebro también ahí es súper hábil y coherente, busca enseguida, no, lo que pasó es tal cosa, tal otra, y busco algo coherente que explique por qué yo no hice lo que tenía que hacer. Pero en realidad es que o no me puedo controlar, no quiero, hay una frase que dice detrás de los muchos no puedo, hay un gran no quiero quizás, ¿sí? Entonces también está bueno que empiecen a ver cuáles son esos no
haciendo que los no puedo empiecen a operar. Bien, la corteza prefrontal, como les decía, no tenemos que dejarla como, bueno, tengo 15, tengo 18, tengo 20, todavía tengo 10 años, ¿no? Como para dejar que madure sola. Colaboren con el proceso de maduración de la corteza, haciendo pensamientos y generando pensamientos que me ordenen, ¿sí? Y una buena forma de dejar de procrastinar, ¿saben cuál es? Darle pequeñas órdenes, chiquititas, cumplibles, posibles de ser cumplidas, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo me doy una orden como, por ejemplo, voy a estudiar toda la materia hoy a la tarde? Es imposible. Entonces, la orden tiene que ser chiquitita, a corto plazo, y algo que yo pueda cumplir y que pueda después medir qué impacto tuvo esa orden que me di y si lo logré y qué aprendí. ¿Sí? Yendo específicamente al aprendizaje. ¿Vamos? Bien. Otra cosa importante es que este cerebro tiene dos modos de funcionar. O estamos en modo creativo, ¿sí? Que es como el modo del cerebro. Si imaginamos que ahí hay un movimiento neuronal, ¿sí? Que hay chispazos, por así decir, como comunicación entre neuronas, en el modo creativo el cerebro está usando todas las zonas neuronales, ¿sí? Es como si imagínense una pelotita de pinball y va de un lado al otro del cerebro, estamos en modo creativo. Ustedes en este momento posiblemente estén más en modo creativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tranquilos, están sentados, están pasivos, ¿sí? Y cuando están en modo concentrado, que es la otra manera de funcionar, es cuando, por ejemplo, ustedes están haciendo un esfuerzo mental por hacer un ejercicio de matemática, ¿sí? O están leyendo un contenido complejo y están focalizando toda la atención en un solo contenido. Ahí el cerebro, imagínense con esta imagen que tenemos acá, la pelotita de pinball está solamente en una zona donde están los contenidos de esa área, ¿sí? Supongamos que en el cerebro tenemos como pequeñas carpetitas que a veces tenemos en la computadora, ¿vieron? De matemática, de lengua, ¿no? Como pequeños lugarcitos, bueno. Ahí donde está la información, la pelotita busca cómo va a resolver, no sé, una ecuación, vectores, lo que tengan que resolver de matemática. ¿Cómo busca la información? Con lo que hay, ¿sí? Ahí hay información de base que cada uno de ustedes tiene y que es un misterio, ¿no? O sea, la única forma de saber es cuando hacen un examen si lograron resolver el ejercicio, cómo lo hicieron, qué pasos siguieron. Entonces uno ahí, como docente, puede ver más o menos, esta persona tiene conocimientos sobre esta área. Pero volviendo al modo de funcionar del cerebro, ¿qué hace el cerebro? Busca información puntual en esa zona. Entonces la pelotita hace pim, 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 pim en esa zona. Eso es un modo concentrado, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando ustedes se concentran de verdad y hacen un esfuerzo, el cerebro se agota y busca recursos para resolver un ejercicio o comprender algo en esa zona. Y realmente nos cansamos, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando nos cansamos? ¿Alguien sabe? ¿El cerebro trabaja menos? Sí, y en realidad el cerebro se desconecta, ¿no? De este modo concentrado, y ustedes se van a dar cuenta que incluso en esta clase o en todas las clases, en algún momento ustedes se desconectaron y se fueron para adentro, ¿sí? Por ejemplo, me fui para adentro porque el termo aquel me recordó el termo que yo tenía cuando, ¿sí? Y ese color del termo me remonta a una idea, a un recuerdo que tengo yo en la cabeza que es mío, personal. Y eso, por ejemplo, es un indicio de que yo estoy en intromisión, se llama. Tengo mi cerebro desconectado del exterior, prácticamente uno deja de escuchar, deja de ver, por más que ustedes me miren así como súper atentos, ustedes pueden estar en este momento en intromisión. Por ejemplo, pueden estar, no sé, Silvina me hace acordar a una prima, ¿no? Y me fui, y mientras estoy dentro, no registro más nada. Cuando ustedes toman nota, yo sé que se ríen, cuando toman nota en la facultad, ¿no les pasa? Estaban súper atentos, concentrados, tomando nota, y de golpe, ¿dónde estoy? La única forma de darme cuenta que estoy en intromisión, en un estado de mi cerebro
el modo creativo es cuando ya registré que no estoy más conectado con eso de afuera, ¿sí? Entonces, ¿esto qué pasa? Es súper normal, o sea, nos pasa a todos y nos pasa todo el tiempo. Nosotros tenemos periodos de atención cortitos, ¿sí? Ahora, ¿qué tan cortitos? Va a depender mucho de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora sí puedes ir avanzando un poquito más. Bien, un poquito más. Ahí. Bueno, el color no es el más adecuado para este gráfico, pero no sé si ven que por acá hay como una ondita, ¿no? Y ya que estamos hablando de los tiempos de atención, les quiero contar cómo funciona la atención, porque tiene mucho que ver con este modo concentrado y este modo creativo, ¿sí? De los modos de funcionar. Tiene mucho que ver con, ¿estoy conectado con el afuera, con lo que está pasando y estoy recibiendo la información de afuera? ¿O estoy para adentro y estoy en intromisión? ¿Sí? Bueno, ahí abajo quedó la palabra intromisión, se desordenó un poquito, pero no importa. Básicamente, la atención hace esto, sube, ¿sí? Imagínense que en esa parte de arriba de la ondita es cuando estamos conectados con el afuera, ¿sí? Estamos conectados con la clase, con la profesora, con el material de estudio, estamos en modo concentrado. Cuando me voy para adentro, y ya me di cuenta que estoy adentro, cuando ya estoy adentro, esto es así, cuando mi cabeza está divagando y como que choca un contenido con otro, hacen unas relaciones totalmente insólitas, cada uno tendrá ahí sus propias conexiones y sus propios recuerdos, ¿sí? Pero el cerebro divaga. Cuando eso pasa es porque estamos cansados. Por lo general, cuando estamos cansados de atender, porque atender cuesta, necesitamos mucha voluntad y motivación. Si encima el profesor que está dando clases tiene un tono de voz que no estimula o explica de una manera como muy teórica, muy técnica y me cuesta comprender, más propenso estoy yo a hacer intromisión, ¿sí? No es para echar la culpa al profe, pero cuesta más conectarse con el afuera. ¿Estamos? Entonces, es un poquito de todo, un poquito que el afuera no me motiva, o está todo muy tranquilo, o el ambiente está muy cálido y estoy calentito y ya me da sueño, y si pongo la mano así, por ejemplo, saben que hay un líquido en el cerebro, en el oído, que se empieza a segregar cuando ponemos la cabeza de costado y le da la orden al cerebro de que tenemos sueño. Así que cuando en la escuela nos dicen sentate bien, esa no es postura de atención, tienen razón, sentate bien porque te vas a dormir, ¿no? Porque esas cosas pasan a nivel automático y nosotros nos damos cuenta que la postura también tiene mucho que ver, ¿sí? Podés poner tu cabeza en el, no pasa nada. Dejate de poner automáticamente, no pasa nada. Si te dormiste, despertamos, ¿vale? A ver, bueno, ¿está? La atención funciona así y no hay nada que hacer. ¿O sí hay algo para hacer? Bien, acompañar los procesos de atención es súper importante, es muy inteligente, ¿no? Reconocerme, me fui. Estoy en intromisión y ya está, sí. ¿Descansar de aprender o descansar de dormir? No. Las dos cosas, pero ahora vamos a ver parte por parte. Si yo estoy en esta clase, por ejemplo, y me desconecté un ratito, lo único que tengo que hacer como estrategia para volver, ¿cuál es? Tomar conciencia de que me fui. La única manera que tenemos todos de volver a conectar es decir, ¡ay, me fui! Y traigo la mente al momento presente. No pasa nada y nos pasa a todos. ¿Vamos? Si estoy en casa estudiando, esto también me pasa. También tengo picos. Y no es que yo digo, ¡ay, ahí viene un pico de atención, me voy a sentar a estudiar! No funciona así. ¿No? ¿Cómo funciona? Yo me motivo, tengo el tiempo que empieza a correr, o sea, sigue corriendo, no es que empieza. El tiempo lo único que sabe hacer es correr, así que el tiempo corre, el examen se acerca, empiezo a pensar que no llego, me siento a estudiar. ¿Y cuánto duró? Media hora y me desconecté. Cuando me di cuenta estoy leyendo quizás en voz alta, pero ya no estoy procesando realmente la información. ¿Qué pasó ahí? Registro. ¿Sí? La estrategia es, bien, me despisté, me fui, a ver, vuelvo. ¿Qué pasa? No puedo volver y volver y volver todo el tiempo.
porque me voy a agotar mucho. Realmente se cansa el cerebro. Entonces, la mejor estrategia es lo que habrán escuchado hablar de la técnica Pomodoro. ¿Escucharon hablar? Bueno, ¿qué significa eso? Que tengo que descansar y irme del lugar, por ejemplo. Tengo que salir de esa habitación donde estoy estudiando, mirar lejos, hacer cualquier otra cosa. Volviendo a cómo funciona el cerebro, ¿qué hago? Me voy al modo creativo. Dejo de estar en modo concentrado, pero ahora voluntariamente digo, necesito un descanso. Sí. Exacto, la técnica Pomodoro es eso. Hago intervalos. Yo no pondría 25, 30, 40. El tiempo que yo logro conectar con la tarea. ¿Sí? Porque por ahí vos estás en un pico de concentración y pasaron 40 minutos y decís, ay no. O sea, una técnica Pomodoro me tiene que haber levantado. No tiene que ver con eso, tiene que ver con los tiempos personales de conexión, ¿sí? De concentración con esa actividad. Si yo estoy hace 40 minutos conectado, lo más probable es que haya hecho intromisión, ya fui, vine y me traje de nuevo, ¿sí? Pero si empiezo a registrar que tengo sueño, que estoy muy agotado, me tengo que levantar y me tengo que cambiar de lugar. Incluso esto es bueno porque el cerebro pasa al modo creativo, ¿sí? Empieza a usar todas las zonas neuronales. Y si yo, por ejemplo, en el modo concentrado no logré comprender del todo el ejercicio, y hice un esfuerzo mental. Ojo, acá esto no es mágico, Tuve que haber hecho un esfuerzo importante. Supongo que yo vengo hace una semana lidiando con un contenido, tratando de resolver el ejercicio. Y pregunto, y estoy, y doy vuelta, y no lo logro. Cada vez que yo pase mi cerebro del modo concentrado al creativo, el cerebro va a seguir buscando respuestas. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a buscar respuestas en otras zonas, ya no en esa zona sola donde tengo la info guardada para resolver ese ejercicio, ¿se entiende? Entonces, puede que con otro contenido que yo tengo, con otro aprendizaje que tengo, resuelva, por ahí a alguno le pasó, no sé, se fueron a preparar el mate, volvieron y cuando vieron el ejercicio dicen, acá está el error que estaba cometiendo. Una y otra vez lo hice y lo hacía mal en el mismo paso, ¿no? Bueno, ahí es donde ustedes pueden visualizar cómo funcionamos. A todos, no es que seamos genios, es que todos funcionamos así. Lo importante es que tiene que haber un periodo de concentración previa real, ¿no? Y la búsqueda real del aprendizaje de algo, para que el cerebro después siga funcionando y nos colabore y con otras zonas del cerebro resuelva y nos permita ver incluso ese ejercicio desde otro lugar. ¿Estamos? Bien. ¿Pasamos? Bien, ¿quedó claro esto? Acá lo importante que tenemos que hacer en la atención es vincular la atención con los tiempos de estudio, ¿sí? Y con mis propios tiempos. Nadie me va a decir a mí, mejor que yo, cuánto tiempo me puedo concentrar, ¿sí? Por eso la técnica Pomodoro tiene que estar a modo de ejemplo de cómo funcionamos. Pero soy yo la que registro cuando me fui, cuando estoy cansado, cuando quiero renovar el mate y hablar con otra persona un rato, ¿sí? Empiezo a registrarme y empiezo a ver qué necesito para mejorar ¿qué? El proceso de aprendizaje. Estamos hablando siempre de aprender acá, ¿sí? Bien. Bueno, esto que también se desordenó por el camino parece que no sé qué pasó con el power, pero bueno. Esto acá se lo voy a explicar rapidito. Lo que yo intenté hacer en este gráfico es contarles a ustedes de lo que vamos a hablar hoy, además de lo que ya hablamos. ¿Cómo? En 3 pasos yo puedo aprender algo, ¿sí? Todos aprendemos en 3 pasos. En realidad aprendemos en más pasos, lo podemos profundizar mucho más, pero para que sea concreto y fácil de explicar, con 3 está bien, ¿sí? Hay 3 pasos acá mostrados que son el primer momento del proceso de aprendizaje es cuando nos topamos por primera vez con la información, ¿sí? ¿Esa información dónde está? ¿Está dentro mío o está afuera? Afuera, muy bien. Entonces, ese primer momento se puede llamar momento in, ¿no? Porque va a empezar a ingresar dentro mío, es lo que yo quiero. Es el primer momento donde yo reconozco que hay algo que no sé, que el profesor explicó, que leí en el libro, que vi en el video, pero está fuera de mí. Y yo empiezo a tomar contacto con ese primer momento, ¿sí?
o con ese primer contenido. También se puede llamar momento aferente, porque hace referencia a que la información viene de afuera, ¿sí? Y en ese primer momento yo tengo cosas para hacer en cuanto al método de estudio, que es por eso puse ahí primer paso del método de estudio, ¿sí? Que no se lee porque está mal, no sé por qué está como desordenado el Power, pero básicamente es primer momento del proceso de aprendizaje, primer momento del paso a estudio. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Segundo momento del proceso de aprendizaje, ¿qué pasa? Y segundo momento del proceso del método, para que tengan yo súper claro qué es lo que tengo que hacer en este segundo momento, ¿sí? La idea es que ustedes salgan hoy diciendo, bien, me voy a ir a mi casa sabiendo, cuando me estoy poniendo a estudiar, en qué momento estoy, cuando estoy repasando en qué momento estoy, cuando estoy tratando de comprender y de hacer un ejercicio y me estoy rompiendo el coco literalmente, en qué momento estoy, ¿sí? Si bien podemos decir todo el tiempo estamos pasando por los tres, ¿sí? Pero a modo explicativo es importante que los podamos ver por separado. El tercer momento, llamado eferente o output, ¿sí? El momento de salida de la información, y el tercer momento de los pasos del método. Este tercer momento yo ya me arriesgo a decir que muchos de ustedes acá lo pasan por alto, ¿sí? No es porque los conozca, sino porque yo sé que, por lo que atendí al alumno y por la experiencia que tengo, ese tercer momento que es tan importante, muchos no lo hacemos, ¿sí? Incluida yo, no lo hacía tampoco cuando estaba en la secundaria, no tenía ni idea, ¿no? Incluso muchos van a poder reconocer que en la primaria sí lo hacemos, no sé por qué, y en la secundaria dejamos de hacer ese tercer momento. ¿Estamos? ¿Quedó claro entonces qué es lo que yo quiero hacer acá? Quiero explicarles los tres momentos del aprendizaje, con los tres momentos del proceso del método de estudio, y a ver qué podemos hacer para que ese momento sea bien aprovechado, cada uno de los tres. Y a ver también que ustedes tengan una idea clara de cómo hacer para autoevaluarse su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces cada uno hoy va a poder decir, vengo mal en el segundo momento, o no llego al primero. Obviamente si yo no tengo claro el primero, no lo puedo lograr, ¿qué pasa? Los otros dos, menos, ¿estamos? O llego hasta el segundo, vengo bien, y no hago el tercero, ¿sí? Y me voy con una idea clara de que el tercero es lo que tengo que empezar a incorporar. Bien, ahora sí. Bien, primer momento aferente y primer momento del proceso del método de estudio, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a imaginarnos, miren, nosotros acá no vamos a hablar por una cuestión de tiempo más que nada, ¿sí? Yo 5:30 me gustaría terminar. Entonces no vamos a hablar de lo que es el espacio físico, ¿sí? Externo que cada uno tendría que tener bajo control en su casa. Puntualmente, cómo es el lugar donde yo me siento a estudiar, ¿sí? Vamos a imaginarnos que tenemos ya todo el lugar físico, tengo mi habitación, mi mesa, mi escritorio, mi silla, mi espacio generado para estudiar y que no voy deambulando por la casa, ¿sí? Buscando un lugar donde estudiar. Lo ideal, y con eso cierro acá, es tener un espacio al que yo vuelva todos los días y se genere un hábito. Este es mi espacio y acá tengo todo lo que necesito, ¿sí? Entonces, salteando ese paso de cómo tiene que ser el lugar de estudio, imaginemos que tenemos todo bajo control, nos sentamos y estamos predispuestos a estudiar. Ahora también la corteza prefrontal nos funciona bárbaro, ya todos estamos maduros y podemos dejar de procrastinar y logramos sentarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que sí o sí tengo que tener para comenzar realmente el proceso de aprendizaje? Programa de la materia, ¿sí? Material de estudio, o tengo que tener conexión a internet porque necesito entrar al aula virtual, tengo que bajarme los PDF, tengo que tener todo eso impreso, todo lo que necesite yo para desarrollar esa materia, ¿sí? Ni hablar de la motivación, que bueno, venimos hablando un poquito, ¿no? Toda la predisposición mental, ¿sí? Para ir un ratito más a lo del cerebro, acá es importante en este primer momento no tener barreras
ser una barrera que cada uno reconozca que tiene a la hora de sentarse a estudiar. Hoy yo nombré algunas. Concentrarse. No me puedo concentrar, ¿no? Yo tengo alumnos que vienen y se autodiagnostican con problemas de atención. Tengo problemas de concentración y problemas de atención, ¿sí? Bien, no puedo, ¿sí? Hay mucha gente que en el fondo, cuando se sentó a estudiar y tiene bajo control esto de tener el material y el programa, hay un no puedo constante atrás, ¿no? Como el subconsciente ahí molestando, ¿no? De fondo, como una musiquita de fondo que nos dice, no puedo, es muy difícil, esto no lo entiendo. Esas frases, ese diálogo interno que estamos acostumbrados a tener cada vez que nos sentamos, hace de barrera de aprendizaje, ¿sí? Es la primera barrera que tenemos que derribar. Capaz que acá hay gente que no tiene barreras, ¿sí? Que tiene una buena predisposición al aprendizaje, tiene una buena autoestima, y ese diálogo interno les dice, dale, vas a aprender algo nuevo, sentate que lo vas a lograr, un ratito te levantás, no sé, alguna frase motivadora, alguna frase que haga que logren pasar este primer momento, ¿sí? No hace falta que cuenten si alguno quiere contar, pero yo sí ya les puedo contar que he escuchado miles, no puedo. Mi papá una vez me dijo allá cuando yo era chica que no era ni inútil y yo me sigo repitiendo eso, ¿sí? Cada uno de sus cerebros tiene un diálogo interno que tiene que analizar, ¿sí? Volvemos ahí a la idea de hackearnos. No se olvide que nos estamos mirando, dale. Mucho. Sí, totalmente. Y la autoestima no es algo que se mejore si yo te digo a vos, dale que vos podés. ¿Sí? Si yo te digo, dale que vos podés, vos me vas a mirar y me vas a decir, gracias, pero en el fondo va a seguir esa sensación de no puedo. ¿Cómo se gana autoestima? Y haciendo pasito a paso algo y logrando, ¿no? Si yo me subo para manejar un auto por primera vez, no sé, y choco en la esquina, ¿no? Y eso lo compro como la única posibilidad de lo que me va a suceder a mí cada vez que me subo a un auto, ¿sí? Estoy dando un mensaje a mí misma de no podés, no servís para manejar autos, ¿sí? Por ejemplo, si yo en cambio digo no, a ver, es la primera vez que me subo, no está tan mal que haya chocado, ¿no? Estaba entre las posibilidades y me perdono a mí misma, me entiendo a mí misma, ¿sí? Me miro con compasión y digo, no está tan mal, ¿no? Cualquier persona que está aprendiendo a manejar tendría que tener derecho a chocar, ¿no? Una vez, por ejemplo. Una cosa así. Cambia la mirada, ¿sí? En cambio, si soy muy rígida conmigo, si soy muy severa, digo, no, nunca más, no me subo a un auto, yo no sigo para esto. Y se acabó, ¿sí? Hay una gran barrera que no voy a poder pasar. Bueno, con los contenidos pasa lo mismo y con la autoestima pasa lo mismo. La única forma de tener autoestima en general, en todo lo que hacemos, es considerar que necesitamos tiempo para aprender. Y aprender lleva tiempo, ¿sí? Aprender algo totalmente nuevo como es un año, primer año en la universidad, es más difícil que el último. Porque el primer año en la universidad hay mucho por aprender, hay mucha cosa nueva, ¿sí? Entonces, es como la primera vez que me subo a un auto. No solo tengo muchas cosas nuevas, tengo muchas emociones, mucha gente que conocer, muchos ambientes que no conozco, no sé dónde está la biblioteca, no sé a quién preguntarle nada, ¿no? Entonces, todo es mucho. Si yo ante esa emoción digo, no puedo, me trató mal el celador, no sé, el BD, no sé cómo le llaman, el de la entrada, ¿no? Y yo estoy tan temeroso con ese maltrato que recibí, listo, chavo, agarro mi mochi y me voy, ¿sí? Entonces, mucho más depende de cómo nosotros nos tomamos las cosas. Entonces, la autoestima tiene que ver con un montón de cosas, hasta mamá, papá, y toda una historia, pero tenemos que empezar a sentir que podemos. Si ustedes hacen su primer examen y les va mal, se sacan un 2 y son tan severos con ustedes mismos y no piensan de forma cálida sobre ustedes y
y se juzgan, ay no, este te dije que era difícil y vos no podés, y qué vergüenza, salí mal, ¿no? Y empiezo a hacerme la cabeza, como se dice, lo más probable es que me vaya de la facultad, ¿no? Entonces, tengan cuidado con cómo se miran y con cómo se cuidan o no se cuidan ustedes mismos y qué pensamientos les calman o les disparan mucha ansiedad o les disparan mucho temor o les dispara mucha vergüenza, porque todo eso está acá. Capaz que de afuera alguien te dice, no era para tanto, yo salí mal todo primer año y lo estoy haciendo de vuelta y no me importa, ¿no? Se lo tomó de otra manera y sigue insistiendo. Entonces, mucho tiene que ver en la autoestima cómo nos tomamos las cosas. ¿Estamos? De afuera todo el mundo nos puede decir somos bárbaros, pero si nosotros no nos sentimos bárbaros, no está. ¿Ah? Bien. Entonces, tengo ahí mi primer momento del proceso de aprendizaje y tengo ahí mi primer momento del método de estudio. ¿Qué tengo que hacer? Sí o sí, por ley, diría yo, tengo que tener el programa. Esto es sagrado, chicos. ¿Por qué? El programa es la guía para ustedes. Es como un contrato entre el profesor y ustedes. Ahí está lo que les va a tomar, todos los contenidos que incluye esa materia, todo lo que ustedes tienen que saber está en ese programa. Entonces yo no puedo no imprimir o tenerlo ahí en la computadora a mano al programa de la materia, ¿sí?, que yo estoy dispuesto a enfrentar. Es lo primero que tengo que tener. Segundo, si no tengo los materiales de lectura, acceso a la plataforma, el acceso a la información hoy en día ya no son los libros, en mi época eran los libros, ¿sí? Solamente ir a la biblioteca y sacar libros y ver dónde estaba lo que necesitábamos. Hoy tienen internet ahí, el mundo a sus pies, entonces tengo que tener todo eso y tengo que dar el paso siguiente, que es abrir, mirar, ¿no? Empezar a ver qué me piden en la unidad 1, qué me piden en la 2, cuáles voy a estudiar, cuáles voy a focalizar ahora. Muchos llegan al espacio de tutoría y dicen, no tengo ni idea dónde empezar, es tanto que me empiezo a desbordar y no sé por dónde empezar. Entonces la respuesta, ¿saben cuál es? Empezar por el punto 1 de la unidad 1. Así de fácil, ¿sí? No se vuelvan locos, no se hagan lío mental, porque a veces esa cantidad de información, esa cantidad de contenidos los desborda y terminan desbordados, paralizados y no dando el siguiente paso, ¿sí? Porque es demasiado, porque lo que vieron era mucho, entonces es inabordable, ¿sí? ¿Te querés ir? No te querés ir. Bien, entonces, en todo este proceso, ustedes me van a escuchar decir que las emociones son súper importantes y que las tengo que hackear, las tengo que tener bajo control, me tengo que mirar a mí mismo constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es complejo, no es fácil llegar al último momento y no es fácil llegar al examen, porque también vamos a ver cómo después de hacer todos estos tres momentos y tener todo el método de control, después tengo que venir a rendir y ahí me muero de miedo, ¿no? Y ahí tengo otra lucha, después hablamos de eso. Bien, ¿por qué puse acá atención guiada, dirigida, motivación, automotivación, voluntad, disciplina, objetivos claros y pequeños? Porque todo esto les va a ayudar, ¿sí? No hace falta solamente tener motivación. Yo puedo ser una persona súper positiva, alegre, automotivada para el aprendizaje y sin embargo no tener disciplina, ¿sí? Entonces es una mezcla de las dos cosas. Tengo autoestima elevada, tengo buena predisposición, tengo automotivación, tengo motivación externa a veces, ¿no? O sea, alguien de afuera de mi familia también me ayuda a motivarme para seguir estudiando, lo que sea. Pero sin disciplina, todo eso no sirve para nada. Llega un punto donde tengo que decirme, basta. Ahora te sentás, ¿no? Y comenzás a hacer el proceso de aprendizaje. ¿Estamos? Bien. Objetivos pequeños y claros, lo que les dije hoy. Nadie logra nada en una mañana. ¿Está? Por lo general las cosas llevan tiempo, llevan esfuerzo y aprender cosas nuevas lleva tiempo. Eso lo tengo que entender desde el principio. Yo no es que soy tonto porque no aprendo rápido. Es que aprender cuesta. A ver, puede que él tenga mucha base en matemática porque fue una escuela, no sé, técnica y porque le gustan las matemáticas y porque nació con un cerebro ya predispuesto para las matemáticas
y puede ser que allá la compañera se compara con él y dice, ay, yo no, yo soy un desastre, ¿no? Entonces ahí cuesta menos, ¿no? Según la materia. ¿No estuvo bien el ejemplo? Aprovechar igual. Entonces, ahí es más fácil sentarme y me cuesta más con otra materia. Bueno, todo eso tengo que empezar a registrar. ¿Por qué? Porque yo no puedo elegir qué materia voy a hacer. La facultad es información así como empaquetada, ¿no? Primer año, 6 materias, las tengo que aprobar 3 en el primer cuatrimestre, otras 3 en el segundo. No puedo decir, no, esta no me gusta tanto, esta tiene una orientación un poco humanista, no, me voy por esto. No, tengo que hacerla igual. Entonces la disciplina y la automotivación vienen bien ahí, ¿sí? Bien, primer momento aferente. La información está afuera, no está dentro mío. ¿Ah? Todavía yo no puedo decir que sé. Si yo hago una línea de tiempo acá entre no sé y al final de la línea pongo un sí sé, yo estoy en el primer momento que es no sé. O sea, hay muchas cosas que sé, pero estos contenidos no los sé y tengo que llegar al final de la línea sabiendo que sé. ¿Cuándo sé que sé? Cuando sé. ¿Cómo sé que sé? Cambio la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta vos que sabes? Que estás listo para rendir, que tenés ese contenido dentro tuyo, que forma parte de tus células. Bien, y pudiendo responderlas. Claro. Bien, explicar, sí. Teniendo confianza, entonces. Sí, pero vuelvo a lo mismo. La confianza acompaña, ¿sí? Pero no alcanza. Yo tengo que tener algo para decir. Yo podía haber venido acá con mucha confianza y no tener nada para decir. ¿Qué hago acá adelante? Claro, bien, ahí sí. Si vos tenés confianza en lo que estudiaste y estás bien preparado, lo más probable es que puedas llegar al tercer momento y puedas contar lo que sabes. Eso es lo que quería decir. Bien. Pero antes de llegar ahí, vos tenés que haberlo hecho muchas veces, ¿sí? Repetir y repetir para que la confianza sea real. Porque si no es una confianza que a veces me fantaseo, ¿no? Incluso, hay un nombre, no me acuerdo, que cuando uno ve un video de un profesor explicando, por ejemplo, ustedes googlean, no sé, los vectores en matemáticas, y ustedes escuchan a ese profesor que es un crack y que explica súper bien vectores y ustedes dicen, entendí, ya está. Y cuando voy a querer hacer el ejercicio, empiezo a preguntarme, ay, ¿cómo era? ¿No? Y empiezo a volver el video y quiero traerlo acá al lado mío a llenarle de preguntas. ¿Qué pasa con eso? Hay una fantasía que es que cuando nosotros escuchamos cosas que entendemos, creemos que aprendemos, ¿sí? Y ustedes pueden ser una generación que esté bastante en esa fantasía, porque se criaron mucho con videos, ¿no? Ver todo visual y todo auditivo, ¿no? Todo googlean, todo buscan, todo está en YouTube. Entonces, con que yo haya entendido alcanza, y la verdad es que no alcanza, porque cuando me quiero dar cuenta y empiezo a querer contar lo que yo escuché, o empiezo a querer hacer el ejercicio que yo también entendí, no me sale. ¿Qué pasó ahí? ¿Aprendí o no aprendí? No, porque falta práctica. Sí y no, podemos decir, ¿no? Algo aprendí, porque comprendí un poquito, pero todavía no puedo decir, yo esto lo sé hacer, ¿sí? Es como, no sé, ver cómo alguien maneja y decir, qué fácil, ¿no? Me subo y yo arranco, está el punto muerto y sé que tengo que poner primera y para eso aprieto el embrague y tengo toda la teoría, pero sin embargo, a la primera que solté el embrague, ya todo. Se me fue, se me apagó, ¿no? No era tan fácil. Entonces, hay cosas que sí sé, pero todavía me falta mucho más para poder llegar al tercer momento, que es el momento eferente, ¿no? El momento eferente, van a ver que se va a dar una cosa como una mezcla de traer los 3 momentos, ¿no? Y hacer como una gran ensalada y empezar a sacarlo hacia afuera, ¿no? Lo que leí, lo que escuché, lo que escribí, el mapa que hice, y ahora empiezo a sacarlo hacia afuera, ¿no? Traigo todo lo que necesito, a nivel cerebral pasa eso, toda la información que tengo la traigo para empezar a poner en práctica o a explicar algo. Por eso, según la ciencia hoy, aprender es conectar una neurona con otra. Una no, millones de neuronas con millones de otras neuronas, ¿sí? Eso es aprender de una manera muy básica y técnica.
Cuando esas neuronas se conectan y se empieza a armar un proceso de aprendizaje para algo específico, como por ejemplo hacer un ejercicio de vectores o para lo que sea, chicos, se genera un camino neuronal, ¿sí?, específico que me va a permitir desarrollarme en esa área, ¿sí? Entonces, ese camino neuronal, si yo lo generé hoy con mi primera experiencia haciendo un ejercicio de vectores y me salió bien, se generó un camino neuronal en mi cerebro, pero si yo no seguí practicando mañana y pasado y llegó el examen y nunca más practiqué ese ejercicio, en el examen me va a costar recuperar la información, los pasos a seguir, me va a costar mucho decir, ¿pero cómo? Yo esto lo sabía, bien dicho. ¿Qué pasó ahí? Cuanto más yo uso la información a nivel cerebral, se hacen surcos neuronales. Cada vez que yo manejo, por ejemplo, uso los mismos caminos neuronales que ya usé para manejar anteriormente. Y eso hace que cada vez me vuelva mejor. Por eso la frase, la práctica hace al maestro, ¿no? Incluso, teniendo este ejemplo, los profesores, cuando damos clases, uno mira y dice, ¿cómo se sabe todo? ¡Qué genio!, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros hace 15 años, 20 algunos? Repitiendo medianamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto está grabado, pero no está bueno que se reproduzca. ¿Qué pasa? Uno por ahí como que sobredimensiona la capacidad del docente. El docente, nosotros venimos cableando nuestro cerebro con esa información. Si encima es algo que nos gusta, la venimos nutriendo con mucha más información que vamos como sumando, porque es un área que nos interesa, que estamos siempre en constante búsqueda de investigación de más, y no sé, qué genial, cómo sabe. Eso se logra solamente haciendo una y otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces, moraleja, para aprender necesito transitar una y otra vez por esos caminos neuronales, así, literalmente. Yo no puedo toparme una vez con una información y decir, esto ya está, ya sé. Menos aún puedo dejarla tan afuera como en un video. Por eso se genera la fantasía, ¿no? El otro explicó, el otro organizó toda la información, yo la escuché, la entendí, listo, ya está, ya sé. Y cuando la quiero recuperar, no está. ¿Ah? Bien. ¿Avanzamos? Yo quería decir algo, pero Dale. la curiosidad también sería de aprender. Es súper importante. Mira, de hecho la curiosidad hasta se puede trabajar también como parte de la motivación, ¿sí? Vos te puedes volver curioso de forma automática, ¿no? Es decir, a veces uno se dice a uno mismo, ¡y qué interesante esto!, ¿no? Esa es una buena estrategia para potenciar toda tu atención hacia ese contenido. Diferente es la gente que dice, ay, a mí eso no me interesa, ¿sí? Ay, no quiero ni hablar de eso, porque eso no me interesa. ¿Qué hace eso? Esa frase genera un estado, ¿no? El cerebro es crédulo, chicos. Volviendo al cerebro, es súper tonto. Si yo digo, esto me interesa, él dice, a ver, ¿no? Y se predispone como para aprender. Si yo digo, esto no me gusta, él dice, no entiendas, no mires, no registres, ¿no? Es muy crédulo. Por eso es importante hackearnos, ¿ah? Meternos ahí para que los pensamientos que tengamos nos colaboren, ¿sí? No es para volvernos unos autómatas aprendientes, ¿ah? Porque vas a tener tus baches, vas a tener tus momentos de esta materia no me gusta el profe, no me gusta tal cosa, y te vas a llenar de no me gusta hasta que digas basta de negatividad porque vos sabés que no te colabora, ¿tá? Entonces para eso está bueno saber cómo funciona. No es para volvernos, ay, la vida es hermosa, ¿no? Y solamente estoy pensando cosas re lindas todo el tiempo y entonces está todo bien. No. Nos hackeamos, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos predisposición a pensamientos negativos, nos va a costar el triple todo. ¿Ah? Gente con buena predisposición y entra sonriente a un lugar, ya la gente, ¿no?, se contagia un poquito. Entonces, un poquito de eso, ¿no? Un poquito de tratar de acompañar el proceso de aprendizaje con pensamientos que colaboren. ¿Ah? Pero podemos tener un berrinche,
podemos tener una crisis, yo no digo que no, pero también podemos tener un momento de decir, basta, porque la tengo que estudiar, la tengo que meter, me la tengo que sacar encima, no sé, algún pensamiento que haga que vos cortes con esa emoción de no quiero, no me gusta, porque te quedas en el berrinche. ¿Ah? Y lo único que haces es reforzar las barreras para no aprender. ¿Ah? Bien. Segundo momento del proceso de aprendizaje y segundo momento del método. En este momento, el segundo momento es donde más estamos como en cuerpo a cuerpo, para mí, ¿no? Es decir, como más contacto con el contenido. Es cuando empezamos a separar quizás el contenido en partes, por ejemplo, no sé, vectores, vuelvo a ese tema. Sí, y empiezo a decir, bueno, ¿qué son los vectores? Empiezo a buscar una definición. ¿Cómo se aplican? ¿Dónde se utilizan? Las preguntas básicas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Está bueno usarlas también para darle contexto a esto que voy a aprender, ¿sí? Sobre todo si no tengo nada de idea de lo que voy a aprender. Si yo ya tengo una idea general, ¿es más fácil o más difícil de aprender? Mucho más fácil. Cuanto más sé un tema, más sumo info, ¿sí? Ahora, cuanto menos sé, tengo que empezar a generar caminos neuronales, redes neuronales que hagan como de nido para esa nueva información que voy a ir sumando. Y ahí sí puedo empezar a sumar información. Entonces, en este proceso, si yo no tengo mucha idea del tema, es donde más tengo que tratar de usar las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Las dos básicas son leer y escribir, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a leer y cómo vamos a escribir? No vamos a leer como leemos un libro que leemos antes de dormir, ¿sí? O un libro que es una novela. No se lee de esa forma, se lee de forma súper concentrada, pensando qué es lo que voy a leer primero. Me hago la pregunta, ¿por qué no agarro cualquier cosa al azar y leo? A veces creemos que ser estudiante universitario es, me dieron esta ficha y la leo. No tengo ni idea de qué lugar ocupa en el programa, ni para qué el profesor la puso ahí, pero yo la leo. Y capaz que la leo incluso súper desconcentrado, llegué al final y digo, listo, ya leí. No sirve de nada, ¿sí? No pierdan tiempo haciendo eso. Leo, primero de forma general, está tapado ahí, y después de forma profunda. Cuando leo en forma profunda es quizás la tercera, la cuarta, la quinta lectura. Nadie le va a decir, tenés que leer el texto 15 veces. Cada uno de ustedes sabe cuántas veces necesita leer el texto para llegar a la profundidad del tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene conocimientos que van a hacer que entiendan o no entiendan ese tema. Eso depende de la terminología, de lo que ustedes ya saben, si es muy técnico, si no es tan técnico, de un montón de factores. ¿Ah? Así que la lectura del texto, las veces que sea necesario, ¿ok? Cuando más o menos voy entendiendo hacia dónde va y qué estoy buscando de ese texto, eso también es otra cosa. Vieron que por ahí nos dicen que siempre un texto tiene una idea central, ¿sí? Y a mí me gusta verlo de forma diferente. El texto tiene una idea central, es verdad, porque el autor que lo escribió buscó un eje, ¿no? Una columna vertebral sobre ese tema, pero también los textos, cuando son académicos, va a depender mucho de lo que yo estoy buscando en el texto. Supongamos que yo estoy buscando la historia de la célula y me encuentro con el concepto de célula, las funciones de la célula, las partes de la célula, y no encuentro nada de la historia. Ese texto no me sirve para lo que yo estoy buscando. Tener una guía de estudio, pues. Sí, y saber bien, en el programa está, qué estoy buscando. Así que el texto me tiene que aportar básicamente lo que yo estoy buscando. Por eso, en la universidad se lee de forma dirigida. Necesito saber qué es un vector. Y voy a algún texto que me diga un concepto de vector. Necesito cómo se hace un vector. Bueno, es otra información. Entonces, primero tengo que centrarme en qué es lo que quiero saber de ese texto. Porque si no me paso leyendo y leí todo, no entendí nada. ¿No? Leí mucho, pero no me acuerdo de nada. Bien. Entonces, la lectura dirigida y con un objetivo. Ahora, ¿alguno acá está habituado a escribir? Bien. ¿Alguien más? ¿Solo uno? Una estrellita para el cerebro. Ahora vamos a ver si
si va otra estrella o no, porque escribir, pero vamos a ver cómo, ¿sí? En el proceso de aprendizaje, escribir es súper importante, pero no en forma de párrafo, por ejemplo, ¿sí? Escribir y volver a transcribir lo que dice una fotocopia tampoco sirve para mucho, ¿sí? Y yo sé que es una estrategia muy usada por muchos. No, yo escribo, profe, escribo y paso todo a una hoja y cuando me doy cuenta tengo 5 hojas y eso, cuando ustedes miran, es un caos. Tan caótico como el libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada libro tiene el orden que el autor le dio. Para él es ese orden, es va esto primero, después esto después. Cuando nosotros entendemos y aprendemos algo nuevo, pasan un montón de cosas en nuestra cabeza. Y muchas veces no tiene nada que ver con la estructura que tiene ese material, ¿sí? Entonces, lo que no significa que no tengamos que respetar la estructura. Vamos por partes. Cuando nosotros aprendemos, quizás se nos vienen imágenes, no aprendemos con párrafos. ¿Alguno de acá me va a decir si aprendió con párrafo algo? ¿Cuándo usamos el párrafo? Cuando queremos explicar. Entonces ahí la cabeza empieza a armar una oración ordenada, coherente, ¿no? Lo más ordenada y coherente posible, con las palabras que tenemos disponibles. No es que nos volvemos buenos hablando de forma técnica rápidamente, sino que usamos el lenguaje que tenemos ahí disponible y explicamos como podemos. Y eso pasa que a veces nos vamos al examen y decimos las cosas como nos salieron, ¿sí? Y no tenemos lenguaje técnico y la profesora nos dice, faltó repaso, faltó lenguaje técnico, estaba como muy flojo, como pensé también, estaba pobre, ¿no? Los profesores usamos esa palabra, pobre, poco floreado, escuché también que el profesor dice, ¿no? Faltó florear un poquito más. Eso no significa que faltó sanata, ¿sí? Que muchos dicen, no, yo le sanateé, no. Sanata es otra cosa, ¿no? El sanatero quizás tiene una buena, un buen léxico, una buena cantidad de palabras en su cerebro disponible y tiene capacidad para explicar algo de forma ordenada y técnica, ¿no? Y trae la palabra más complicada del momento y como que por algún momento nos impacta cómo define las cosas. Hay gente que es buena definiendo, ¿está? Puede que acá haya gente que tenga esa habilidad. Y los que no, tenemos que hacer mapa mental, ¿sí? Algún esquemita, algún gráfico, algo que me permita, una hoja de ruta, un machete se puede llamar también, ¿sí? No para copiarme en el examen, ¿para qué? Para que mi cerebro tenga pistas, ¿sí? A seguir, para que tenga, mira, voy a hablar de esto primero, voy a hablar de esto después voy a cerrar con esto, y eso va haciendo que mi cerebro empiece a organizar esa red de contenido, esa red de canales, ¿sí? de caminitos neuronales, que van a hacer que yo disponga de esa información en el momento en que quiera explicar. Si yo no lo hice, me quedo con todo el desorden en la cabeza, con la fantasía de que sé lo que no sé, me voy a rendir y me aparece la famosa laguna, ¿no? Ay, me quedé en blanco, no podía porque no me salía ni mi apellido y no me acordaba ni mi nombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Esa laguna era real, chicos? Seamos sinceros. ¿Alguien se le hizo una laguna alguna vez? ¿Sí? Continuidad. Bien. A todos se nos habrá hecho una laguna, ¿sí? El tema es que yo creo que ya teníamos la laguna y nos fuimos a reír con la laguna, ¿no? Ya instalada, y después tuvimos que nadar en esa laguna buscando algo para contar y no había nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo este momento del proceso nosotros no hicimos las cosas que teníamos que hacer, ¿sí? Yo acá, detalle más, detalle menos, o sea, hay muchas personas que pueden decir, no, yo no hago mapas, ¿no? No hago mapas porque pierdo tiempo, porque yo leo el libro y saco ahí, hago unos esquemitas al costado y con eso me alcanza. Yo no soy quien para decir que eso está mal, ¿sí? Yo no voy a decir que está mal. Está bien si te sirve, si vos vas a rendir y lo puedes recuperar y te sirve como para dar un buen examen o para decir, yo aprendí, esto lo sé hacer, ¿ok? Entonces,
acá, salvando las diferencias, ¿sí? Habrá gente que pueda decir, yo no lo necesito y está bien para mí y para él, ¿sí? O sea, yo no vengo acá a decir esto es la verdad, ¿sí? Pero en la media, acá estamos todos, ¿no? Acá podemos decir que la mayoría de nosotros funcionamos de esta forma. Necesitamos, no sé, supónganse que ustedes van al súper y hacen una lista. Acá hay un ejemplito por ahí, ¿no? Armé la lista pensando qué necesito y cuando llegué al súper no lo usé. Sin embargo, después la reviso y tengo todo lo que quería en la lista, porque eso me ordenó, ¿sí? Me hizo recordar. Entonces, anotar, escribir en forma de mapas es como, nos vuelve muy eficientes, ¿sí? ¿Para qué? Para el siguiente paso. Ahora vamos al siguiente paso. Después les comento unas recomendaciones que da Federico sobre unos programas que me permiten hacer mapas mentales online, no hace falta que se baje todo el programa, y que están muy buenos como para después que yo arme mi mapa, ¿no? Y mi estructura del contenido a mano, la vuelco al mapa, cosa de tener algo un poco más ordenadito. Tercer momento, ¿se me imaginaban? Me imagino que sí, porque ya un punto les adelanté, ¿no? El tercer momento tiene que ver con explico. Empiezo a saber con qué información cuento realmente en mi cerebro como para poder hacer este ejercicio, resolver esta... Sí. Yo, por ejemplo, frente al espejo, repito todo lo que sé y ahí yo sé si... Bien, muy bien, muy bien. No sé si está bien. Sí, está bien, está bárbaro. Bárbaro, porque además ahí también trabajas tu expresión, ¿sí? Y si me preguntaras, ¿está bueno prepararse solo para un oral? Sí, siempre prepárense para un oral, para que el examen sea oral, así el examen sea escrito, ¿sí? Si alguno tiene una pizarra en su casa, hagan los ejercicios en la pizarra, imagínense que le están explicando a un niñito cómo se hace este ejercicio. Y háganlo las veces que ustedes consideren necesario como para decir esta información está dentro mío, ¿sí? Porque no hay otra forma de que esté adentro más que haciéndolo una y otra vez. ¿Estamos? Bien. Este tercer momento, ¿por qué tiene esa chiquita ahí con un megáfono? Porque está expresando y lo está haciendo en voz alta, ¿sí? La idea es, nadie hablamos baja con un megáfono. Esto no significa que vayan a su casa y pongan un micrófono o un megáfono y a los cuatro vientos estén contando todo. Pero lo que quiero decir es, necesito habituarme, y por ahí me gustaría que alguno de ustedes me cuente acá, si ya tiene este hábito adquirido, porque a veces lo hacemos de forma instintiva. Caminamos y explicamos. ¿Pasa? Bien, bien, me encanta que haya muchos que sí. Sí, súper. No estás loco. Es normal, es súper normal. Hay un extraterrestre entre nosotros. ¿Cómo que te distraes? Bueno, pero ¿sabes qué? Quizás no te estás dando la orden necesaria, ¿sí? Porque, a ver, yo voy caminando por la vereda con la cabeza en cualquier lado y no necesariamente le estoy dando a mi cerebro la orden de explicar la lección, ¿sí? Entonces, cuando vos estás en tu casa solo, o estás con un compañero, por ahí está bueno tener un coequiper para hacer esto también y hacerse preguntas, ¿sí? A ver, hablame del punto 1 y lo mía 1, por ejemplo. A ver, ¿qué es tal cosa? Y entonces empezamos. ¿Y qué tal? ¿No? El medio te va preguntando. Y eso va haciendo que vos estructures una respuesta. Si vos no te sale es porque, y vos si me despisto, es porque quizás no te está dando la orden, ¿no? Por ejemplo, es bueno asustarse en ese momento. Me van a preguntar esto y yo no sé, ¿no? Este yo no lo sé, entonces me pongo a hacerlo, ¿no? Un poquito de presión en ese momento está bueno. Yo, por ejemplo, para concentrarme en una música para estudiar. Bien, bien, la mayoría no lo hace, pero muchos necesitan. Yo, si no me equivoco, alguna ley que tiene que ver con que nos permite concentrarnos en que haya una música de fondo, ¿no? Porque por ahí el silencio absoluto nos remonta a qué? La angustia.
a la soledad, ¿sí? Es como que estamos muy solitos, entonces ponemos algo de fondo y eso nos hace como más, nos contiene. Así que si te sirve, hacelo. ¿Ah? Y al que no, el que necesite silencio, silencio. No vayan a innovar, ¿sí? También están los que son más auditivos que visuales, ¿sí? Hay muchas diferencias entre todos nosotros y muchas similitudes, ¿sí? La mayoría de nosotros somos más visuales. ¿Qué significa eso? Que retenemos la información si la organizamos y la vemos, que ingresa y retenemos mucho mejor desde lo visual. Y hay gente que se acostumbró, o, por ejemplo, los disléxicos necesitan que le lean, ¿sí? Porque en el proceso de lectura tienen una dificultad, entonces ellos son más auditivos que visuales. Un disléxico le conviene tener un compañero de estudio que le lea en voz alta. Entonces la información ingresa desde lo auditivo y no hay problema, ¿sí? Porque si ingresa desde lo visual se desorganiza, invierte en palabras y ahí se complica con la comprensión del tema. Pero no vayamos por ahí, volvamos acá. Caminando y en voz alta nos concentramos muchísimo mejor, ¿sí? Yo antes decía, no sé por qué, pero háganlo, ¿sí? Porque yo lo hacía y me funcionaba. Ahora la ciencia ya sabe por qué, cuando nosotros nos ponemos en movimiento y nos damos una orden, agrego, funcionamos mejor y nos podemos concentrar mejor. Y es porque nosotros tenemos un sistema que no voy a decir cómo se llama porque es súper complejo y nunca me sale bien, pero es un sistema que registra constantemente y le manda al cerebro información de cómo está la persona. Si está parada, si está sentada, si tiene frío, si tiene los latidos del corazón, todo ese sistema se encarga de eso. Entonces, mientras nosotros nos estamos moviendo, en este caso solo yo, bueno, Luis también está parado, mi cerebro está recibiendo la orden de que yo acá atrás tengo algo, ¿sí? Bien, yo no sabía bien qué era, pero sabía que acá hay un límite, ¿no? Que acá hay otro, que acá está la pared. Bueno, toda esa información de lo espacial está como todo el tiempo recepcionando, enviando y recepcionando, ¿sí? ¿Para qué? Para que no me caiga, para que no pierda el equilibrio. Si yo a esa otra función, más de las tantas que hace el cerebro al mismo tiempo, le doy una orden que es, dale, explicarles a los chicos cómo se aprende, ¿sí? Me puedo conectar mucho mejor. Porque el cerebro no puede hacer intromisión mientras yo estoy haciendo estas dos cosas. Explicando y este sistema que está funcionando. ¿Entienden? Es mucho, entonces hago estas dos cosas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no podría en este momento mandar un mensaje de texto, contestar un WhatsApp y seguir hablando con ustedes. Lo más probable es que voy a escribir lo que hablo, ¿no? O decir lo que estoy escribiendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros no estamos bien diseñados para hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? El cerebro se activa en un 2% cuando hacemos una cosa. ¿Sí? Si yo hago otra cosa, mi cerebro se desactiva en ese 2% que estoy haciendo y se activa en otra zona para hacer esa otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, lo único que hago haciendo muchas cosas, el famoso multitasking, es agotarme. ¿Sí? Me canso, porque mi cerebro desactiva, se conecta, activa, conecta. ¿Sí? Y lo más probable es que haga las dos cosas más o menos. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, mientras camino y me escucho en voz alta, me autoevalúo. Tengo la oportunidad de, como dice la compañera, mirarme a mi espejo, ¿no? O escucharme a mí misma y decir, me está gustando lo que estoy diciendo, está ordenado, tengo terminología específica de la materia, me va gustando cada vez más. La primera vez, todos, seguramente a mí pasaba acá, yo sentía acá en el pecho, todavía no está como quiero, no sale como me gustaría, ¿sí? Otra vez, estoy acá, ¿no? La Silvina que se mira, que todos tienen eso, chicos, todos tenemos un otro acá mirándonos, que somos nosotros mismos, y entonces ese otro te dice, falta todavía. Entonces, ¿por qué es importante el mapa? Porque el mapa no es caos, no es el caos del libro, es mi orden. Entonces yo vuelvo al mapa y digo, mira, esto me lo olvidé. Esta parte acá no lo dije, esta palabra no va a esta, este autor dice este término y no este otro, esto lo tengo que recordar.
cuesta repetir, que tampoco es me vuelvo un loro, no. Repito las veces que son necesarias, ¿sí? Acá también muchas veces preguntan ¿cuántas veces? Bueno, hay un autor que dice 21 veces. ¿Quieren un número? 21 veces necesita el cerebro pasar por los mismos caminos neuronales para decir, ya está. Ahora, yo les diría, ojo, porque 21 veces, si yo lo hago desconcentrado, mecánicamente y leyendo mi mapa, se van a transformar en 41, en 60 y no voy a lograr. Entonces, podemos decir 10 veces bien concentrado y con un deseo importante, ¿no? Que acompañe a, y lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer rápido, y lo hacemos mucho más rápido. ¿Ah? Entonces, no es solo, repito 21 veces, me muevo, repito, ya está. Después no me acuerdo de nada. Tiene que estar la intención, el deseo de aprender, todo eso que hablamos, la motivación, las barreras tienen que estar todas tiradas por el piso y estoy súper predispuesto. Hay mucha energía puesta en aprender, ¿sí? Nadie aprende bien si está así. Oh, tengo que aprender y hoy, no tengo ganas, ¿no? No es ese el estado, ¿no? Cuando uno tiene un compañero de estudio, por ejemplo, el compañero viene y es un bajón, y encima nos tomó la yerba del mate, nos comió la galletita, y nunca trae nada, nos contagia ese bajón, ¿sí o no? Decimos, no quiero más conectarme con esta persona, ¿sí? Si en cambio el compañero llega a horario, quedamos a las 6 de la mañana, y él llegó a las 6 de la mañana con un paquete de yerba por brazo, y contento, ¿no? Y capaz que mientras se calienta el agua del mate charlan un ratito, qué sé yo, y después uno de los dos dice, bueno, basta, vamos a estudiar, y se ayudan entre los dos a ponerse límites y se acompañan y no se critican, no se tocan. Ese es un buen compañero, ¿sí? Y el día del examen los dos se dan ánimo para venir a rendir, porque después de todo esto hay que venir a rendir. Muchas veces hacemos todo esto, nos volvemos muy obsesivos, ¿no? Por aprender todo, por tener todo el programa entero bajo control, y resulta que el día del examen no tengo fuerza, no tengo ganas, o me pongo, ¿sí? No voy a decir que me enfermo y no puedo ir. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó acá? ¿Se acabó la batería? Bueno, ahí también las emociones son súper importantes. Yo no puedo estar hasta el último día pensando si voy a ir o no. Yo les diría ser regla, ¿sí? Y Alex, no se hagan el hábito de no venir, de decir, bueno, veo si voy, veo si llego. ¿Se molesta más? Bien. Entonces, no puedo darme el lujo de dejar al último momento la decisión de si voy o no, ¿sí? Yo les diría, como la disciplina que hablábamos hoy, regla general, como alumno que soy, esta es mi tarea, este es mi trabajo, como si fuera mi trabajo, ¿no? Yo hay cosas que tengo que hacer y que no son negociables. Yo no puedo decir, voy a ver si llego, porque seguro no van a llegar, chicos. Lo más probable es que no van a llegar. Nadie siente que está listo y preparado para ir a la reunión, ¿no? Tenemos 1000 preguntas todavía para hacernos, un montón de contenidos que quizás no podemos ver o que los tenemos ahí como flojos, pero la regla es voy y no. ¿Por qué? Lo más probable es que si no voy, ¿cuántos minutos me voy a sentir cómoda y contenta y aliviada? Depende de cada uno, pero yo creo que 15. De 15 no pasa. Después comienza la fase del cuerpo. Exacto. Y después empezar a decir, ¿dónde fui? No fui, los otros me están entendiendo, ahora no me entero cómo es el examen, ¿no? ¿Por qué hice esto? A mí lo que hice que es la alegría. En lo que me hice el tereré o el mate o llegué a la casa de una amiga y no lo hice, ¿no? Me rendí. Bueno, ¿y esto qué pasa? Esto se quiere instalar como modo de funcionar. Y ahí otra vez está bueno esto de hackearnos, ¿no? De mirarnos y decir, no, acá no, ahí me meto, ahí me hackeo, me meto y digo, no, sí, mira, acá no hay chances, o vas, ¿sí?
Para el examen lo mejor que puedo hacer es indagar mucho, volverme súper curioso. ¿Cómo va a ser? Va a ser oral, va a ser escrito, voy a tener que pasar al frente, me van a seguir al pizarrón y hacer el ejercicio ahí, me van a mirar los 3 profesores, va a estar solo un profe. ¿Cuántas preguntas será que son? ¿Será que hay un modelo de examen que puedo ver? ¿Sí? Por ley pueden ver modelos de exámenes. ¿Ah? Ustedes tienen derecho a saber cómo van a ser evaluados. Así que no tengan vergüenza de preguntar cómo va a ser, a qué los van a exponer de alguna manera. ¿Sí? ¿A qué se van a exponer ustedes mismos? No es lo mismo llegar y que te dijeron que era oral y de golpe te dicen no, es escrito. Peor es que si te dijeron que es escrito y de golpe te pasan a oral porque ahora son muy poquitos, vamos a hacer un oral. El profesor a veces les gusta hacer estos cambios, ¿no? Se vuelve creativo, innovador en último momento, ¿no? O pone una pregunta ahí, al final, media tramposa, ¿no? No hace falta. Pero eso, bueno, eso es otro tema, que lo tengo que hablar con los profes, no con ustedes. Pero ustedes tienen derecho a saber más o menos qué tan largo va a ser, cuántas horas van a tener, ¿sí? Y vénganse con todo preparado. No se olviden la calculadora si tienen que usar calculadora. Todos esos detalles hacen también a la responsabilidad, ¿no?, de cada uno de ustedes. Y a no caer en esas excusas tontas que después nos sirven para justificar no pude hacer porque no tenía tal cosa. ¿Qué hora es? 5 y 25. Bien. Bueno, para ir cerrando, ¿quieren preguntarme algo puntual? ¿Cómo funciona el modo avión? Yo no pasa nada. Estamos conscientes de ya cómo funciona el existir. ¿Vos funcionás así? ¿Sí? Y hackeándose. ¿Ustedes creen que están ahí? Ya no están más ahí. No, si ustedes hicieron esa pregunta, ya no están más ahí. No, pero me refiero que a veces no sucede. ¿Sí? ¿Cómo salir sería mirado? Yo creo que toda la infancia nos sucede. ¿Sí? Durante la infancia es normal que vivamos así. ¿Sí? Sí. Sí, porque incluso si yo te pregunto, ¿vos te acordás del registro de tu cuerpo cuando eras chiquito? No. Uno vive como no sé, de otra manera cuando es niño, ¿sí? Cuando es grande uno empieza a tener una conciencia del cuerpo, ¿no? Que empieza uno ya sabe cómo más o menos te ve el otro, ¿no? Porque uno ya tiene una forma definida. Cuando uno es niño va creciendo, va cambiando, y eso va cambiando y no tenés esa conciencia para decir, ahora me veo así. Así que desde ahí tampoco hay conciencia. Pero lo que me preguntás me alegra porque para mí significa que vas a salir del modo avión. Él preguntó cómo salir del modo avión, ¿no? Como si estuvieras en piloto automático. Bueno, hackeándote, pero hackear es mirarse, nada más. Es un camino que empieza de una forma muy personal, ¿sí? Y no tiene límites. Una vez que empieza, no termina tampoco. O sea, una vez que uno empieza a querer autodirigirse, por ejemplo, no voy a colapsar ante tal situación, ¿no? Ante un examen voy a ir y no voy a llorar. Hay gente que se le da llorar. Entonces decís, no quiero llorar más. Y empiezo a trabajar con ese estado para que no suceda más. Entonces, imaginarse un examen sin llanto es un ejercicio, ¿sí? Cuando el cerebro vive algo mentalmente, es lo mismo que si lo viviera de verdad, ¿no? En concreto. Para él no hay diferencia. Acuérdense que es bastante tontito, ¿sí? Por eso también cuando nosotros recordamos algo triste, y automáticamente como es largarnos a llorar, ¿no? Entonces, cuando queremos llorar, muchos actores van a esas zonas de recuerdo y se largan a llorar gracias a un recuerdo triste. Entonces, si vamos a un recuerdo alegre, nos reímos solos en la vereda de la calle, ¿no? Y pues, van a decir que estoy loco, pero ¿por qué? Porque el cerebro revive ese recuerdo y le da risa y se ríe. O sea, uno se ríe, ¿no? Entonces, cuando vos te hackeás, vos podés, por eso está bueno lo que hace la compañera, de mirarse al espejo, imaginarse la cara del profesor, todo lo que tenga que ver con la previa al examen, que ustedes puedan empezar a tratar de controlar cómo quieren que suceda, háganlo mentalmente. Para no, háganlo y no sean rígidos, porque si no, pues vienen, ¿no? Y lo que se imaginaron no pasó,
y no se puede flexibilizar. Pero sí trato de imaginarme ese escenario, cómo quiero que sea. ¿Sí? Quiero estar desenvuelto, quiero estar... Miren, cuando yo aprendí a manejar, es muy gracioso esto porque yo no quería que se me notara que no sabía manejar, ¿no? O que estaba aprendiendo. Entonces, me sentaba en el volante súper canchera, porque recostaba el asiento, hasta hoy me siento así, como canchera, ¿no? Recostaba un poco el asiento y porque para mí la imagen mental de alguien que aprende a manejar y se le nota es la que va acá, ¿no? Así, como con acá, con mucho miedo de chocar, entonces tiene acá, la cara acá, el volante acá. Bueno, yo quería evitar eso, entonces desde lo corporal le daba a mi cuerpo el mensaje de vos ya sabés, ¿no? Estate tranquila, no pasa nada. Y muchas veces desde afuera uno logra engañarse, ¿sí? Y el cerebro registra esa tranquilidad y empieza a, no, mira, no pasa nada. ¿Entendés lo que te digo? Desde afuera le doy el mensaje de que ya está, ya sabes manejar. Entonces, la postura corporal acompaña a la emoción, ¿sí? Es como una mezcla. Si yo empiezo a decir, no sé manejar, voy a chocar, estoy nerviosa, potencio eso, claro. Si yo digo, no sé nada, estudio un montón, pero no sé nada, potencio mi ansiedad y registro esto, no sé, y el cerebro está, no sé. ¿Está? Con todo hacemos lo mismo. Entonces, es bueno a veces, lo que digo a los chicos, entrar como ganador al examen, no creído, que no es lo mismo. Pero sí seguro. Confía en lo que estudiaste. Ojo, estudiar. Primero, pasar por los 3 momentos, ¿sí? Mínimamente pasar por los 3 momentos, asegúrate de que hay caminitos neuronales generados, que la info se trabajó como para que esté... ¿Por qué se trabaja una y otra vez con los contenidos? Para que sea fácil recuperar, ¿sí? Acuérdense que nosotros recuperamos lo que tenemos rápido ahí. Y el término específico no lo usamos todos los días, entonces no está en nuestros caminos neuronales. Solo va a estar si yo lo empiezo a incorporar a mi lenguaje. Y ustedes van a ver que ustedes cuando aprenden, empiezan a usar terminología en forma chistosa, ¿no? Sí, porque esto ahora, no sé, acá hay vectores por todos lados, no sé, por ahí, ¿no? Veo una columna, veo un vector, no sé. Cada uno interpreta y empiezan a hacer chistes de matemática, los de física, ¿sí? Porque es una buena forma de incorporar lenguaje técnico. Pero yendo a tu pregunta, la mejor manera, volviendo a tu pregunta, es empezar a mirarte y empezar a pensar cómo querés ser de acá a un tiempito. ¿Sí? Imagínate, ¿cómo te llamas vos? Bien, decite, Gastón, ¿cómo me gustaría llegar a fin de año en la facultad? Yo siempre voy con el tema de aprendizaje. Ponete un objetivo. Quiero en julio meter 3 materias. Quiero ir a rendir seguro. Quiero ir a rendir confiado. No quiero dar un mal examen. Y todo eso va a hacer que tu vida, ¿sí? Tu presente, se encolumne, o sea, se empiece a acomodar en función de ese objetivo. Por eso es tan importante tener objetivos también, ¿no? Si yo escucho a un alumno que dice, no, yo vine a probar nomás. Yo sé que o descubre algo que le apasiona en la facultad, porque puede pasar, ¿sí? O que está flojo de objetivos, no sabe mucho lo que quiere, entonces cualquier cosa va a hacer que lo perdamos. Entonces, tener un objetivo claro, yo quiero, me encanta esta área, me gusta y quiero aprender. Quiero trabajar y ganar esta carrera, quiero trabajar desde mi casa. Un objetivo claro, ¿sí? Y van a ver, y ahí, ojo, que a veces pasa que hay objetivos fuertes o parecen fuertes, pero en el accionar nos damos cuenta que no es así, ¿sí? Por ejemplo, un alumno que viene y dice, bueno, a ver, contame cómo estudia, le digo yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, estoy haciendo 4 materias en la facultad, pero después voy a taekwondo, atiendo el kiosco en mi casa y también estoy en política. Entonces me reúno a la tardecita con el grupo de la política, por ejemplo. Y nada de lo que dijo tiene que ver con la facultad, solamente venir a cursar. Entonces, eso no alcanza, ¿no? Ahí hay un montón de frentes que cubrir, hay un montón de cosas que está haciendo y que no tienen que ver con la facultad, ¿sí? Entonces, es objetivo claro y acciones que estén orientadas a cumplir ese objetivo.
¿Ah? Hay que unir las dos cosas. Esto es lo que quiero, bueno, ¿qué voy a hacer en pos de eso que quiero? Y ahí es pequeñitas cositas que vamos haciendo todos los días, desde levantarnos temprano, ¿no? Y buscar el programa, acceder al aula, preguntarle al profesor, hablar con los compañeros. Se van armando un montón de acciones durante el día que ustedes quizás no se dan cuenta. Me siento al lado de esta compañera, no porque tiene mate solamente, sino porque ella es inteligente, porque hace buenas notas, porque preguntan, porque me acompaña, porque me ayuda a cumplir con el estudio. Hagan equipos, ¿sí? Es bueno complementarse el despistado con el que no lo es, ¿sí? El estructurado con el que no es tanto. Hagan equipos, eso es muy bueno también. Imagínense cómo quieren llegar y hagan algo, ¿ah? Porque solo de imaginación no sirve para mucho. ¿Otra pregunta? ¿Contesté la pregunta? ¿Saliste del piloto automático? Modo avión. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo sí tengo una duda porque obviamente creo que la mayoría de nosotros que venimos con una secundaria, por lo menos en mi caso, nunca tuve hábito de estudio secundario. Porque básicamente era algo que no necesitaba, pero no requería el esfuerzo mental que requiere estar en primer año de la Todos estuvimos ahí. Sí, lo que todos podemos hacer es la misma pregunta, ¿no? La secundaria que no nos aportó, ¿sí? Bien. Mejor. Voy a empezar hoy, ¿sí? Y acá tenés la manera. A ver, yo vine a una secundaria que era perito mercantil, la detestaba, yo ponía la carpeta bajo la almohada, era la típica que dormía con la carpeta bajo la almohada, a veces me entraba por ojos porque no me interesaba nada de lo que había ahí. Pero cuando llegué a la facultad, estaba así, en blanco, en cuanto a estrategias. Y mi deseo de no fracaso, miren lo que les cuento, yo no es que quería ser exitosa, yo no quería fracasar, yo no quería tener que volver a mi casa y decir, no pude, ¿sí? Entonces, ese deseo de no fracaso me hizo hacer todo esto que les estoy contando, ¿sí? No es que yo decía, estoy en el primer momento, estoy en el segundo, no me daba cuenta, pero hoy que miro hacia atrás, ustedes quizás tampoco hoy se dan cuenta de todo lo que están haciendo, todos los cambios que están generando, las redes neuronales que están generando para aprender. Pero cuando pase el tiempo se van a poder dar cuenta cómo se sentaron con la persona indicada. Hasta en esos detalles está la facultad. Cómo dejaron de lado a una persona que les vino a buscar para ir a pasear en un auto y ustedes dijeron, no estoy estudiando, estoy lejos, ¿no?, de unir lo que yo quiero lograr con mis acciones. Entonces, a veces, esas pequeñas decisiones están tomándose en este momento de tu vida, vos no te das cuenta, ¿no? Pero esto que vimos hoy acá, llévenselo, los 3 momentos. Tengo que hacer los 3 momentos, tengo que decir, no me tengo que angustiar en el primero se van a querer angustiar, se van a querer levantar a planchar, lo que no plancharon van a querer arrugar para plancharlo. ¿Ves así? Pero insistan y pasen al segundo. Y cuando estén en el segundo, traten de disfrutar. Y en el tercero ni les cuento, es disfrutable reconocer que empezamos a aprender algo que no sabíamos antes, que se van armando las redes, que voy empezando a contar y a explicar algo. Miren, todo esto se podría atravesar con la palabra alegría. Háganlo alegres, contentos, bien predispuestos, porque es mucho más lindo. ¿Y por qué? Se abre todas las posibilidades de aprender, ¿sí? Y el no tener un método te habilita a empezar a armarlo de cero, ¿sí? Tiene un lado bueno. Lástima que la secundaria no nos aporta, pero ya está, ya sucedió, ya quedó en el pasado. Por eso me pareció súper interesante este seminario y por eso creo que tomé la decisión de venir. Porque hace un tiempo había leído una frase que decía que nos pasamos la mitad de la vida estudiando, pero nadie nunca nos enseña cómo estudiar. Sí, de hecho, a los que... No quiero que grabes esto. Pero muchas veces lo que enseñamos no nos enseñan cómo aprendemos los seres humanos, ¿no? Estamos enseñando y nadie se hace la pregunta, ¿cómo será que aprendemos? ¿Sí? Así que empiecen a mirarse cómo aprenden. Más o menos aprendemos todos como les dije, con algunos matices,
con música, mirándose al espejo, caminando, sentados, ¿sí? Con algunos matices, pero más o menos esto que yo les conté nos pasa a todos, ¿sí? Hay algunas cositas que son muy específicas. Me gusta más escuchar que ver, necesito ver el video, necesito escuchar al profe, necesito preguntar, necesito hacer el esquema. Tenemos nuestras cositas, donde quizás vos te aferrás más que yo en una que no pasa nada. Buscale el método que forme parte tuya, ¿no? Que se acomode a tu forma. Nadie te va a decir cómo. Solo vos en el transitar vas a saber cómo. Pero empezá a hacerlo. Desde poder decir, no me puedo sentar, no puedo agarrar el programa, soy un desorden, no hice lo que tenía que hacer. Dije que iba a empezar, no empecé. El tiempo corre. Y lo que no hacen ustedes hoy, lo está haciendo otro. Eso también pasa, piensen, ¿no? O no pasa nada si no estudias. Para el resto del mundo nada. Para vos la consecuencia sí va a ser importante. Entonces, piensen en eso. Si yo no lo hago, lo va a hacer otra persona. Otro va a ser licenciado en sistemas. Quédate tranquilo. Otro va a ocupar el lugar que vos no vas a ocupar. Entonces el mundo no se va a caer ni va a parar porque nosotros no hagamos. Todos pasamos la vida tirados en un sofá, en modo avión. Me encantó eso. No pasa nada. El tema es, ¿qué te pasa a vos? ¿No? ¿Y qué cosas querés hacer vos? ¿Y dónde querés llegar? ¿Y cómo te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Quién te gustaría ser? Tienen todo por delante porque ahora es la edad donde ustedes pueden elegir. Dentro de, no sé, cuando tengan 30, no sé si van a tener tantas opciones. ¿Sí? No voy a entrar en ejemplos, pero si hay un título es más difícil. Entonces, busquen su camino. La facultad está acá, es gratuita. Y tenemos todo para aprender. Todo. Y un cerebro de millones de años de evolución, como dice mi hijo, que está ahí y nosotros, ñañosos, no puedo, no quiero, no me gusta, ¿no? Tienen todo, chicos. Si tienen todas sus funciones en orden, es cuestión de empezar a darse órdenes pequeñitas y empezar a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Cerramos. ¿Estamos? No más preguntas. Bien, gracias.